preparando el tema y mi esposo me hace entrar en razón y me dice, mira lo que le pasaba a Zacarías. Él estaba orando, pero recibió la respuesta a su oración y no lo creía. Así hay muchos que están orando por cosas para que pasen, para que Dios actúe, pero cuando Dios actúa entonces no lo creen. Eso es un pensamiento religioso, una conducta religiosa. Eso es una conducta religiosa. Cuando Dios le hable y usted lo dude, y usted lo ponga en antesala de juicio, y usted sepa y sienta un fuego en el corazón que Dios está hablando, y usted lo dude, hay un problema. Porque se enojaron, porque la religión, si no pasan las cosas como ellos quieren, no es de Dios. Wow. No es de Dios. Si no pasa así, no es de Dios, porque ponen una etiqueta a Dios. Dios tiene que hablar así, las lenguas que se tienen que hablar es esta. Si no pasa esto, si no pasa eso, no es Dios. Llegamos. Are you ready? Let's go. Gracias por conectarse, mis amados. Gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos, tomen asiento, siéntanse como en su casa. Vamos a hablar hoy de lo que quedamos el viernes. Estuvimos hablando de la religión, ¿sí? Hemos estado hablando sobre las formas que no se debe o que pueden apagar nuestra fe. Entre ellas, pues, está el hecho de que la religión, cuando apaga la pasión, es dañino, es perjudicial. 3 formas de identificar una conducta o pensamiento legalista o religioso. Y como suelen decir en las redes sociales, la tercera es la más importante. Vamos a comenzar de primero a 3, pero la número 3 no se la pueden dejar de perder. Por favor, no se retiren. La número 3 es la más fuerte, es la más fuerte, pero tenemos que empezar por la primera. Por la primera. Y la primera la definí así. Una conducta o un pensamiento que dude, que desconfíe, que cree temor producido por el miedo o que no cree lo que Dios pueda hacer. Y lo voy a repetir porque quisiera que las personas que toman nota pudieran tomar notas. Dice, duda, una conducta o un pensamiento que dude o desconfíe, que tenga temor, ese temor que es producido por el miedo, no temor reverente, el temor que es producido por el miedo, y que no cree en lo que Dios pueda hacer. Y de eso tenemos muchísimo para contar. ¿Por qué? Porque desde tiempos atrás yo recuerdo que los cristianos vivían como estancados, vivían como encerrados, vivían como con un pensamiento de no desarrollarse, de no avanzar al cumplimiento del propósito de Dios. Incluso sé que mucho tiempo atrás los líderes que me enseñaron a mí decían que a ellos se les prohibía estudiar en las universidades porque eso era un pensamiento mundano, estudiar, prepararse, buscar de superarse y mucho menos prepararte o postularte para algún posición política, trabajo gubernamental, alguna posición política, porque eso era prácticamente pecado. Eso era penado por las autoridades religiosas de aquel tiempo, porque eso era considerado pecado, eso era considerado mundano, eso era considerado malo. Entonces, en aquel tiempo atrás, el cristiano pecó por no prepararse, por no instruirse, por no educarse, por no estudiar en la universidad, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Que no tenemos personas preparadas que ocupen cargos públicos, que no tenemos presidentes que sean instruidos, que sean dedicados a Dios, con principios bíblicos, que teman a Dios. No tenemos figuras políticas que honren a Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Es tan tremendo, y es verdad, porque para ser honesto, yo logré predicar en muchos lugares que incluso prohibían bañarse en la playa. Dice que eso era pecado.
y todo eso, pues incluso prohibía incluso hasta en los ríos y le metían disciplinas a personas, decía que eso era del diablo. Y una playa lo hizo fue Dios, un río lo creó fue Dios. Como también le dije que usar barba era pecado, cuando la barba te la dio fue Dios. Si usabas bigote era del diablo, entonces ¿cómo si eso te lo dio fue Dios? Entonces eran cosas fuera del contexto de Dios, eran preceptos que el hombre constituyó y hacía ver como que era una ley divina. Ellos decían, eso es una doctrina, pero doctrina no es eso, o sea, doctrina es toda la palabra de Dios. Que yo formule o haga un ministerio o una fundación o levante pues un ministerio hablando pues, y que yo quiera distinguir, de qué manera se va a distinguir. Yo puedo poner 20, 16, 30 reglamentos que yo lo llamo cosas doctrinales, como que yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en la divinidad, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Eso no significa de que Dios dijo eso, me explico. Lo que quiero decirles es que Dios dijo la palabra está escrita. De hecho, voy a decir algo que puede sonar muy extraño, pero espero que lo tome en bien. La palabra de Dios no es toda la palabra de Dios, no es toda la palabra de Dios, no. La Biblia no es toda la palabra de Dios. Entonces, esta es la palabra, espérate, no es eso, no es toda la palabra de Dios. En la Biblia está palabra de Dios, palabra de hombre y palabra de Satán. ¿Me explico? Palabra de Dios, palabra de hombre, palabra de Satán. Entonces, que toda la escritura fue inspirada por Dios, eso es otra cosa. Pero que toda sea la palabra de Dios, no es cierto, no es verdad. ¿Sí me explico? No es verdad. Judas se ahorcó. ¿Dios te envía a hacer eso? No, eso lo hizo el hombre. Fue un acto de él. Lo que hizo Jezabel, lo que hizo su esposo. En live pasado comentabas el consejo que le da el temanita a Job. Y ese es un consejo que estaba siendo también, guiado por el enemigo. Que de hecho Dios dice, vayan y que Job ore por ustedes para que no se mueran. Porque Job es profeta. Eso fue lo que dijo. Entonces cada uno de ellos hablaron en su humanidad. También a Satán, échate abajo. Aunque estaba usando la palabra de Dios, el concepto de lo que él hizo, en la acción, era llevarlo a él a que él pecara, a que él cayera en qué. Si él lo tentara, él cayera en la tentación. Entonces vemos que a Satán tiene su mano metida, vemos que el hombre tiene su mano metida y vemos que hay palabra de Dios. Entonces es claro, está más claro que el agua, que la palabra fue inspirada por Dios. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Para que nosotros podamos identificar cuándo es Dios, cuándo es el hombre y cuándo es Satán. ¿Sí me explico? Entonces, usar la palabra de Dios es una cosa, usar la palabra de Dios es una cosa. Y usar lo que yo creo es otra cosa. Por eso cuando Yeshua dice, si me amáis, cumplir mis mandamientos. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. En Juan capítulo 14, en el verso 15. Pero también dice en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo los amaré y me manifestaré a él. ¿Y cuál es el mandamiento? Entre muchos, amar al Eterno con todo el corazón y con todo tu ser y con todos tus bienes. Y también el segundo mandamiento, que es parecido al primero, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces ya eso es una palabra de Dios y que toma relevancia, toma mucha relevancia, ya no es del hombre. Y dice que si a ese prójimo, que también es tu hermano, lo encuentras en el pecado, tú debes restaurarlo con el espíritu de mansedumbre. Tú que eres espiritual, mirándote a ti mismo, no vaya a ser que te encuentres en la misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se levanta contra el hermano es porque no está cumpliendo los mandamientos. Entonces eso es peligroso. ¿Cómo puedo cumplir
un precepto de hombre, pero estoy violando el mandamiento de Dios. Cuando señalo, murmuro al hermano, lo deo, cuando yo hablo mal de él, cuando yo me alegro de su caída. Y eso es algo bastante peligroso. Yo quise ponerle a este tema 3 formas de identificar una conducta o pensamiento legalista, porque muchas veces nosotros no somos religiosos para algunas cosas, pero para otras sí. Entonces, la idea es que nosotros podamos identificar cuando en nosotros mismos o si en otra persona estamos viendo un proceder religioso o que está manifestando un pensamiento religioso, porque yo hablábamos y decía, mira, uno habla mucho que las iglesias del barrio, arriba, esas iglesias que casi no prosperan mucho, que tienen mucha gente que se viste de una manera. En mi país, las iglesias de los barrios, arriba, uno habla y dice, no, esas iglesias están llenas de religiosos, pero la verdad es que no. Son gente que de verdad ama a Dios y busca a Dios de corazón. Mire, yo puedo contarle un poquito de esto, de mí. Yo nací en una congregación en un barrio. Se llama, aún todavía sigue de pie, Iglesia Cristo la única Cristo esperanza. la única esperanza. Y esta congregación, el pastor es Salí Muñoz, que todavía es el pastor. Y cuando yo llegué ahí a congregarme, el pastor es increíble de personalidad. Una persona amable, de un gran corazón. Tenía su doctrina un poco cerrada, sí, pero con un corazón abierto. Entonces, ¿qué lo identificaba él de no ser religioso? Su doctrina era cerrada, sus normas eran cerradas, pero tiene aún todavía una pasión Y un amor. y un amor hacia las almas y un amor hacia el Señor impresionante. Que eso fue lo que me cautivó en él. El amor, la pasión, la presencia que se sentía en el lugar. Él cantaba, él agarraba una serie de coros y cuando iba a cantar una ráfaga de coro era tan impresionante que aquello era hermoso. Era una cosa increíble cómo me hacía vibrar, cómo sentía yo la presencia, cómo canta, porque él está vivo y todavía ministra. Y un hombre impresionantemente hermoso. Me ayudó tanto incluso económicamente en mis momentos difíciles para darle a mi hija, porque yo tenía una hija, cuando llegué, una niña de 2 años, mi hija, y bueno, ahorita va para 26 años, pero la realidad es que me ayudó en tanto, me cuidó, me enseñó apasionadamente a orar. Yo no sabía orar. Ustedes se van a reír porque yo no sabía orar. Yo cuando estaba orando, como estaba nuevo y yo era ferviente orando, yo decía en medio de me lo contaba comiendo a las 5 de la tarde. ¿Cómo era que orabas? ¿A dónde mandabas a los demonios? Entonces me ponía a orar y yo decía, Señor, ahora envíalos a una piscina, echa en esa piscina de piraña, cocodrilo, echa tiburones, serpientes, ahí echo los demonios para que los atormente. Y yo estaba nuevo y los hermanos me escuchaban, ellos se reían, el pastor, porque yo oraba con pasión. Yo pensé que yo estaba haciendo lo correcto, yo pensé que esos demonios ahora me lo iban a pagar. Yo voy para 22 años de casada y me vengo enterando de esto el mismo día que se enteraron ustedes. No conocía esto. Y entonces yo me reí, ellos se reían, pero yo oraba apasionadamente porque yo creía que eso era lo correcto. Yo creía que yo decía, voy a vengarme, esos demonios me hicieron mal en el mundo, ahora los voy a atormentar. Y entonces el pastor me llamó y me dijo, hermano Fran, no le había dicho nada, pero yo me río, pero usted está poniendo los demonios a bañarse bonito. Y andan en un día de piscina. No, así no, me decía, envíalo a lugares solos, a lugares desolados. Envíalo a lugares donde no hay nada, que eso los hace a ellos. Eso los lleva a ellos a atormentarse. En serio, pastor, sí, enseñen. Pues yo no sabía ni orar. Y el pastor Alí Muñoz
mi pastor para ese momento me enseñó a orar apasionadamente. Dios lo bendiga, Pastor Ali. Dios bendiga mucho y lo amo mucho todavía. Amén. Enormemente, porque me enseñó a orar y me enseñó cómo era y me dijo, véngase todos los días a las 5 de la mañana para que oremos en la congregación. Él vivía arriba y yo llegaba, salía a las 4:30, escúchame, en un barrio extremadamente peligroso, y yo bajaba, mi esposa sabe de dónde bajaba para subir, eso tardaba casi media hora para yo llegar, y yo bajaba a las 4:30 de la mañana y a las 5 estaba ahí, él enseñándome a orar, él orando y yo aprendiendo a orar, aprendiendo cómo era. Eso me enseñó ese pastor, ese amado pastor, enseñándome a orar, y aprendí a orar y me enseñó a ayunar con amor, me enseñó a amar con pasión el ayuno, que el ayuno era para que yo pudiera liberarme, romper las cadenas, para que yo pudiera ser una persona más espiritual en el sentido, no era que ayuna para ser espiritual, no, era para romper cadenas en el cuerpo, para que no fuera tan humano. Y él me enseñó esa pasión, me enseñó también a vigilar. Vigilaban enormemente con esa pasión, como hacían vigilancia, vigilia, uno venía y predicaba, ¿te acuerdas? ¡Qué tiempos! Entonces no todo era malo, Demasiado no lindo. era. ¿Cómo yo voy a hablar del contrario si fue bonito, fue lindo, bello, que me hace, perdóneme si me hace llorar, porque ¿cómo yo voy a decir que eso es malo? ¿Cómo voy a decir yo que me enseñara a orar, que me enseñara a ayunar, me enseñó a vigilar? Hacer vigilia toda la noche, no una vigilia pequeñita, era hasta las 6 de la mañana. Una vigilia completa. Completa, y terminaba uno sudado, gozoso, y de ahí me llevaba a las prisiones para predicar en las prisiones. Yo prediqué en casi todas las prisiones de mi país, y eso era una cosa tremenda. Y después salía a predicar en las plazas, después salía a predicar y nunca me ponía a gozar, me decía, vaya y predique, hermano Frank, y yo iba a predicar en las camionetas, yo predicaba en ayuna, predicando en ayuno, mis amados, y porque mi pastor me había enseñado cómo se hacía eso, cómo se hacía vigilia, los viernes a vigilar y los sábados en vigilia. Después de estar vigilando, me iba a las prisiones a predicar y llegaba en la tarde. Aquello era tremendo, dormía un rato para el domingo a la congregación. ¿Cómo iba a ser malo eso? ¿Cómo iba a ser malo? ¿Cómo iba a ser malo eso si había una conexión profunda? Me enseñó a conectarme con amor, me enseñó a abrirle el corazón. Y ¿saben qué? Una cosa también muy importante, que yo iba 6 días a la semana a la congregación. 6 días iba, y eso era hermoso, y yo me sentaba adelante. Me apartó porque a mí no me gustaba que me molestaran, a mí no me gustaba que me hablaran mucho, no, a mí me gustaba escuchar, aprender. Yo preguntaba mucho y preguntaba. Ahora él me dice, yo sé por qué preguntabas tanto, porque tú eras un maestro y por eso era que te la pasabas preguntando tanto de todo. Entonces el pastor me enseñó, tenía su doctrina cerrada, pero yo digo que eso era lo que yo necesitaba para ese momento. Porque venía de un mundo malo, venía de una vida desordenada totalmente. Y necesitaba que me pusieran un freno, que yo tuviera ese freno. Entonces yo pensándolo bien, analizándolo bien, estoy agradecido del pastor en la congregación Cristo, la única esperanza, en un barrio de Venezuela, de la ciudad de Caracas, llamado El Valle. Ahí nací, ahí aprendí a orar, ahí aprendí a ayunar, ahí aprendí a amar al Señor con pasión. Y a mí no me daba tiempo. Una iglesia súper pequeña, pero donde han salido muy buenos ministerios. Muy grande ministerio, hemos salido de allí. Entonces el amor que hubo ahí, no es todo es malo. Yo lo que digo, que está malo eso, no, tenía su doctrina cerrada. ¿Dónde está malo? Es cuando una congregación es cerrada y pierde esa pasión. No sabe buscar a Dios. El pastor sabía escuchar la voz de Dios. Cuando yo le decía, pastor, Dios me habló, y de una vez creía.
pastor, Dios me mostró algo, y él lo creía. No lo dudaba nunca el pastor. No dudaba que Dios me hablaba. Pastor, Dios me habló. Yo sé que usted es un varón de Dios, un profeta de Dios. ¿Qué le dijo? Sí, así es. Y cuando yo le decía, wow, yo lo confirmo, eso es así. Esa persona está pasando por esto, ese es así. Así es, hermano Fran. Siga buscando a Dios, siga buscando. Me motivaba siempre a buscar, a buscar, a buscar. Entonces, ¿qué pasó? Que él no era del todo cerrado. Tenía su parte cerrada, pero tenía su parte que era muy entendido. Eso me gustaba mucho de él. Y era entendido en muchas formas, no, te impulsaba. Me encanta que tenía esa visión. Sí, te impulsaba. Todavía, porque si no, no hubiésemos salido ministros de ahí. Y te impulsaba, te impulsa. Él todavía es mi amigo. Todavía es mi amigo. Todavía es mi amigo. Y a veces se ven los likes, por eso le mandamos saludos y muchas bendiciones. Ajá, muchas veces se conecta. y de verdad que puedo decirle que esa parte del pastor Ali Muñoz, que yo le envío, no todo el tiempo, sí, pero llevo tiempo dándole una ofrenda, ayudándole con todo mi corazón. De verdad que sí, es una congregación en un barrio. Si alguno de ustedes siente un día darme una ofrenda para el pastor Ali Muñoz allá en el Valle, Venezuela, se los voy a agradecer enormemente, porque es un hombre de Dios y el Señor te va a bendecir por eso, créeme. Amén. Y entonces, ¿cómo puedo decir yo es malo? Todo es malo. No, a mí. Y si alguno de ustedes se pone a hacer memoria y usted sabe que te enseñaron, usted dirá, sí, pero yo nací en una muy cerrada y era difícil, pero era porque tú lo necesitabas. Y tú deberías agradecer ahora lo que estás viviendo. Y debes agradecer que eso que necesitaste y que ahora tú puedas ser más elástico porque entendiste más la visión y tienes más ampliado y el Eterno ha trabajado más contigo, pero eso no te lleva a descalificar tu nacimiento, dónde naciste. Así que dale gracias al Eterno de dónde tú vienes, porque el Eterno te llevó ahí para forjarte, para formarte y luego levantarte. Así que alaba al Eterno, dale gloria y bendice a los pastores de donde saliste. Entonces hablamos de que el pensamiento que duda, desconfía o no cree lo que Dios puede hacer es un pensamiento religioso o una conducta religiosa. Y la consecuencia de eso es que encapsula el obrar de Dios, limita el poder de Dios. Y eso le pasó a Zacarías, lo que hablábamos la semana pasada. Pero yo quiero que mi esposo nos comparta un poquito, porque hablábamos de que Zacarías era un sacerdote que estaba en pleno ejercicio de su ministerio, cosa que él sirvió durante un pequeño periodo en todo el tiempo de su vida que se preparó para eso. Y en ese pequeño periodo se le aparece el ángel y le está hablando y le está profetizando de algo que Dios quiere hacer, pero él lo duda. Y eso es un problema. Y aquí es donde podemos hacer un pequeño paréntesis para dar una pequeña síntesis. El punto es que él dice, cuando usted ve, usted dice que llegó el momento. Dice, fue escogido por suerte, de acuerdo a las costumbres entre los Cohanaín, entrar en el templo y quemar incienso. Eso es Lucas 1.8, ¿no? Ajá, 1.9. 1.9. Porque el 1.8 dice, una vez cuando Zacarías estaba cumpliendo sus deberes como Cohen durante el periodo de su visión del servicio delante de Yahweh. O sea, escúcheme bien, está diciendo que él está cumpliendo conforme al orden, quiere decir el orden 9. El orden 9, ellos tenían 24 orden cada uno, los hijos de Merari, los hijos de Gerson y los hijos de María. Tenían 24 órdenes. Y entonces Aarón constituyó eso. Ese orden lo constituyó Aarón por el Eterno. Y lo constituyó que era una vez al año y que iba, por ejemplo, y le tocó al de María, después le tocaba al de Gerson, después le tocaba al de Merari, y así iban ellos, ¿no? Entonces, imagínense, después venía el siguiente año, le volvía a tocar al de María, después le tocaba el de Gerson, el hijo de Moshe, y después Merari también volvía a tocar, y así iban.
Y así iban, y eran 24, o sea, era muy difícil, porque 24, 24 y 24, hace 70 y pico de años. Era muy difícil volver otra vez, 72 años, y volver otra vez, era demasiado difícil volver de vuelta para atrás. Entonces, era una sola vez que se preparaba. Entonces, Zacarías era de el orden 9. ¿Por qué tiene que nombrar lo que era el orden 9? Porque el 9 es número de revelación. Según la gematría hebraica, el 9 es el número de la revelación. Eso quiere decir que Dios estuvo callado, la profecía estuvo callado por 400 años, estuvo callada. Hubo muchos hechos. Que Dios esté callado en profecía no quiere decir que no operó. Es muy diferente. La gente dice como que si Dios no hubiese estado en 400 años. Eso no es cierto. Eso está, hay demasiados libros y cosas que pasaron ahí. Pasaron muchísimo, no solamente los libros de Macabeo, que eran 12, y de Judía y todo, eran 6. No, había muchísimos más que fueron escritos. Y que Dios estuvo ahí, pero no operando en la profecía. Lo que hubo silencio fue en la profecía. Y luego, cuando dice que es el orden 9, es porque vuelve otra vez la profecía. Es el momento de la revelación. Y aparece el ángel para saber que se rompe ese momento. Era más que evidente que él tenía que saber que esas cosas sucederían. Él tenía que saberlo. ¿Por qué? Porque él sabía la parte numerológica. Él sabía lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que él nosotros no entendemos que Zacarías estaba haciendo algo. ¿Y qué era lo que Zacarías estaba haciendo? Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo, no temas, es decir, que tuvo miedo, tuvo temor, Zacarías, porque fue oída tu oración. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Está en el orden 9, el tiempo de la revelación. La evidencia es que el ángel está ahí para traer la revelación del Eterno. Su nombre significa memoria, que es Zacarías, las memorias de Elohim. Entonces, él tenía que buscar en las memorias. ¿Por qué? Porque el nombre no es solamente un nombre, tiene que ver con una naturaleza benéfica. O sea, en otro caso, él era la representación de la memoria de Elohim. ¿Y cuál es memoria? Pero está claro. Yeshua dijo, Yeshua habló claro. ¿Cuáles fueron las memorias que él tenía que ir? Él tenía que reconocer o entender lo que era en el libro de Malaquías 3:1, que dice, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. ¿Quién está ahí? No está el mensajero. No lo está leyendo Yeshua. Que eso está escrito porque Yeshua lo lee en Mateo, en el capítulo 11, en el verso 8. Y en el verso 9 y verso 10. Y en el verso 10 dice, esto es de lo que está escrito. Pero salieron a ver a un profeta. Y les digo uno que es más que un profeta. Que era más que un profeta. De quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, quien prepara su camino delante de ti. Es Yeshua hablando de... Yeshua hablando, pero está citando a Malaquías. Lo que dice el profeta es lo que él cita ahí. Las palabras del profeta y la palabra del profeta en 3:1 dice, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Esa palabra se cumple en el momento que el ángel Gabriel se le presenta, el arcángel se le presenta a Zacarías o a Zacarías e inmediatamente le hace saber que ya fue escuchada su oración. Aquí se cumple Malaquías. Ahí se cumple Malaquías capítulo 3 verso 1. Inmediatamente Yeshua cita eso. Yeshua trajo a memoria
lo que dice el profeta, esa era lo que tenía que hacerse callar, porque él es la memoria de Elohim. ¿Qué es la memoria? Hacer memoria. ¿Memoria de qué? Memoria de lo que está escrito, memoria de la escritura sagrada, memoria de la línea profética. Él tenía que traer la memoria y saber que lo que estaba pasando ahí era un mensajero. Y en vez de disfrutarlo, en vez de gozarse, en vez de traer la memoria, ¿qué hizo? No lo creyó. No lo creyó. No lo creyó. Dudó, se rió. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando una persona pierde esa pasión fuerte en lo que tiene que ver en la búsqueda del Señor. Yo crecí en una congregación un poco rigurosa, pero apasionada, que buscaba el eterno. No se apagaba el espíritu. La voz profética se mantenía firme, se escuchaba la voz profética. Era algo tremendo. Secariah apagó eso. Lo apagó, buscaba, se entregó profundamente. Y era un Cohen, pero se apagó. Y entonces eso hizo que se cegara, cayó en una forma religiosa. ¿Por qué? Porque había 2.400 leyes. Estábamos escuchando, perdón amor, que te interrumpa. Estábamos preparando el tema y mi esposo me hace entrar en razón y me dice, mira lo que le pasaba a Zacarías. Él estaba orando, pero recibió la respuesta a su oración y no lo creía. Así hay muchos que están orando por cosas para que pasen, para que Dios actúe, pero cuando Dios actúa, entonces no lo creen. Eso es un pensamiento religioso, una conducta religiosa. Eso es una conducta religiosa. Cuando Dios le hable y usted lo dude, y usted lo ponga en antesala de juicio, y usted sepa y sienta un fuego en el corazón que Dios está hablando, y usted lo dude, hay un problema. ¿Por qué? Porque Dios escuchó su oración, se está manifestando, le envía un profeta, si es que no le habla a todos ustedes, le envía un mensajero, le envía un profeta para hablarle, para ministrarle. Y usted, hay personas que incluso dicen en los mensajes, es un mensaje del diablo, Dios no está hablando, Dios aquello. Y resulta que esa es la persona que Dios está enviando, Él está enviando el mensajero. La palabra malak, no solamente para los ángeles, no son, malak es un mensajero, puede haber un ángel, o la palabra ángel no solamente es para un ser sobrenatural, es para alguien que porta un mensaje de parte del Eterno. Y ahí estaba, en este caso es un ángel que está ahí, porque está profetizado por Malaquías, pero no logra identificarlo. No logra ver, no logra entender el mensaje. Hay gente que está orando como Zacarías, está orando para que Dios envíe una respuesta. ¿Y qué pasa? Que esta persona, cuando se le aparece el Eterno, cuando le habla, empieza a dudar. ¿Será que Dios me habló? ¿Será que es Dios? Yo no. ¿Será que es la voluntad de Dios? Y empieza a dudar. Entonces, ¿para qué oró? ¿Para qué oró? Tuvo a Dios por tardanza y no entendió que Dios le está mandando a hacer memoria, que para Dios no hay nada imposible. Nada. A Secariah como que se le olvidó que Sara tenía 90 años cuando tuvo su hijo, la Manoa, y cada persona que era estéril, y que Dios escuchaba. ¿Cómo es posible que no haya un acuerdo, un recordatorio cuando Dios habla, cuando Dios... ¿Y sabe qué duro fue eso? Que Secariah hace esto y lo enmudecen. Esa fue la penalidad. La penalidad era que no lo iban a dejar mudo. ¿Pero por qué? Porque cuando le dice el nombre va a ser ¿qué? Johanán. Johanán será su nombre. Y qué cosa extraña que Johanán no está en la genealogía de memoria de sus antepasados de Secariah. No está en la línea de Zacarías. ¿Por qué? Porque cada tribu tiene su línea patriarcal, o su línea de su padre que lo representa a cada uno de ellos. ¿De dónde viene usted? Yo soy de la tribu de los Cohanim. Ok. ¿De dónde viene usted? Ok. Yo soy del linaje de María. Yo soy de Aarón. O yo soy de Merari. O yo soy de Gerson. Ok. ¿Y cuáles son los antepasados? Bueno, mis antepasados es fulano, 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 porque hay una línea y hay un nombre específico sobre esa tribu, y el nombre mantiene la memoria y el nombre vigente de la persona que muere y perpetúa tu linaje se perpetúa, permanece, pasan los tiempos, pero ahí permanece. Muchas veces muere la persona,
pero el nombre de esta persona pasa a su hijo y de su hijo pasa a su nieto y después pasa a su bisnieto y se va manteniendo. Si él fue un sadik, si él fue un hombre santo, un hombre de verdad que se guardó para el eterno, ese nombre es un nombre que mantiene algo grande, un honor, un nombre de honor, y mantiene la memoria y el nombre de esa persona ahí, mantiene su memoria, el nombre. Entonces lo mantienen, y cuando nace un hijo de ese linaje dice: lo voy a llamar Secariá, lo voy a llamar Zacarías, como mi padre, como mi antepasado, porque es un honor hacer eso, como lo hizo Moisés con Eliezer, en honor a Eliezer, que mantuvo una altura espiritual en la casa de Abraham. Ese nombre viene perpetuando desde ahí, y Moisés lo agarra para tomar ese nombre para sí mismo, poniéndole a su hijo, que le puso Eliezer. Eliezer. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que cuando el ángel le dice, se llamará Johanán, pero no tiene nada que ver con el nombre de Secariá, ahí lo están penalizando. Le están diciendo: aquí corta, tu nombre llega hasta ti. Y el nombre que le ponen es de la tribu de Judá. Tiene que ver con Judá. Esa fue la penalidad más grande, porque muchas veces vemos que fue penalizado cuando lo enmudecieron, pero la realidad es que la penalidad más fuerte fue que el nombre, le cambiaron el nombre a... Se lo cambiaron. ¿Y cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted cuando él sale, que le preguntan que cómo es, que cómo se va a llamar, y le pone Juan? Johanán. Y dice: pero ese no está en tu... Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no tiene nada que ver. No hay nadie que se llame así. No hay nadie, ni siquiera tu nombre. No. Y invalidaron. Como que si no era Dios que estaba hablando. Porque se enojaron, porque la religión, si no pasan las cosas como ellos quieren, no es de Dios. Wow. No es de Dios. Si no pasa así, no es de Dios, porque ponen una etiqueta a Dios. Dios tiene que hablar así, las lenguas que se tienen que hablar es esta. Si no pasa esto, si no pasa eso, no es Dios. Así no es Dios. Si no se viste así, no es Dios. Si no habla así, si no se peina así, no es Dios. No, mis señores amados, no, mis amados. No, así no es. Entonces Secariá, al ver esto, lo mandaron enmudecer para que no pegara un grito cuando le dijera: se llamará Johanán. ¿Por qué? Porque él conoce su genealogía. Y cuando le dicen Johanán, él sabe que no tiene nada que ver con él, pero también sabe que esa es una penalidad por haber dudado, por no haber creído, por no haber hecho memoria, y haber hecho lo correcto. ¿Y saben lo que es más duro? Que el nombre de Johanán significa intérprete. Por eso se llama Johanán ben Secaya. Cuando le ponen Juan, el hijo de Zacarías, no tiene sentido. Pero cuando lo pronuncias en hebreo, que es Johanán ben Secaya, en otras palabras, el intérprete que viene a interpretar la memoria de Elohim. O sea, él viene a interpretar las memorias que están en su padre, que son no las de su padre, sino del Eterno. ¡Oh, Dios mío, qué cosa más hermosa! Entonces ve usted que ese es el Eterno. Hermoso. Ese es el Eterno, y hay que tener cuidado para que usted no viva esa situación, porque si el Eterno le habla en un momento tremendo, en un momento de revelación, se abre en los cielos y viene hacia usted, y usted se encuentra en un lugar, y viene él y baja y le ministra y le muestra, o le envía un mensajero, y usted lo duda, o usted cree que es el diablo que está hablando, lo van a penalizar, y posiblemente sea su hijo el que va a ver la grosura de esa oración, la grosura de ese deseo que usted tiene en su corazón, pero usted no lo verá sino su hijo. Wow, qué tremendo es. Se tenga cuidado con eso. De verdad, definitivamente hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos cuando queremos limitar el poder de Dios, cuando lo queremos encapsular, cuando lo queremos poner cuadradito allí metido en una cajita, como que Dios no puede sino obrar de esta manera, y si no, no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que el día de hoy ya sabemos que a la hora que nosotros comencemos a pensar, a dudar, a tener temor, a no creer en lo que Dios puede hacer, ¿sabes qué? Estás teniendo
pensamiento religioso, porque Dios es un Dios todopoderoso y todo lo puede hacer. Entonces nosotros no debemos limitar el poder de Dios actuando en cualquier situación, en cualquier persona. Y que tenemos que tener cuidado porque la hora novena es la hora de la revelación. Vea usted que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad, pero a la hora novena se reveló la luz. Se reveló la luz, porque 3 horas donde expusieron es el tiempo de la tiniebla. De la hora sexta hasta la hora novena hubo un tiempo de tiniebla, pero a la hora novena se reveló. Qué extraño que a la hora novena Pedro se puso a orar y tuvo una visión. Es la hora de la visión. Tuvo una visión donde cayó el lienzo y le estaban hablando de una revelación tremenda. Justamente Cornelio a la misma vez, a la misma hora novena estaba orando. ¿Por qué? Porque era un temeroso de Dios. Y en ese momento un ángel se le apareció y le dijo y le dio instrucciones de quién tenía que mandarlo a buscar para que entrara la revelación a su casa. La hora novena es la hora de la revelación. La hora novena es donde la revelación entra. El día judío comienza a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, el día judío comienza en la noche. Comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la hora de la noche. Y el día es de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cuando dice la hora novena, dice que hubo tiniebla de la hora sexta a la hora novena. La hora sexta es al mediodía y la hora novena, 3 horas más para que serían las 3 de la tarde, esa es la hora novena judía. Entonces dice que las 3 de la tarde, que es la hora novena judía, es una hora de revelación, es una hora donde debemos orar, donde debemos buscar, porque sea en la mañana o sea en la noche, la hora a las 3 de la madrugada es una hora. Esa era la hora donde más Jesús le gustaba orar. Esa oración, esa es la hora Shaharí, la hora de Abraham Avino, donde Abraham buscaba, la hora novena, sea en la madrugada 3 de la mañana o sea de 3 a 5 de la mañana, es una hora perfecta para buscar a Dios. Y sea de la hora de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, es una hora perfecta para buscar a Dios, porque la hora novena es una hora de revelación. Es donde Dios se revela. Dice que en la numerología es 3 veces el 3. Es la revelación del Padre en el Hijo, y el Hijo a través del Espíritu se nos revela a nosotros. Por eso el que revela a Yeshua, ellos no habían entendido de Yeshua, pero cuando el Ruho bajó, o rogaré al Padre, él no hablará por su propia cuenta, sino que les enseñará todo lo que yo diga. Entonces cuando el Espíritu bajó, se reveló al Mesías, y el Mesías nos lleva al Padre. El Espíritu revela al Mesías, revela a Yeshua, que no, si no toma sino de Yeshua para revelar a Yeshua. Por eso es que Johanán entendió a Yeshua, comprendió. Al principio, mándale fuego para que los consuma. Ustedes no saben de qué espíritu son. Cuando el Espíritu de Dios bajó sobre Johanán, que es Juan, ¿qué dijo? Hijitos amados, ya eran hijitos amados, ya no descendía fuego, ya descendía ese amor, y habló con amor. ¿Por qué? Porque el Rúa del Eterno reveló al Mesías, y el Mesías revela al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. O sea, Yeshua revela al Padre, el Espíritu revela al Mesías, y Yeshua revela al Padre. Así es. Esa es la hora novena. La hora novena es la revelación del Padre en el Hijo, y el Hijo revelado a través del Espíritu. Así que utiliza la hora novena para que Dios se revele, te muestre cosas ocultas que están allí, como Zacarías. Pero no te vuelvas como él. Entra a ese lugar. Eso se llama Hamacón. Hamacón es un lugar del omnipotente. Hamacón es un lugar donde Dios está, es donde Dios aparece, el lugar donde se encontró Jacob, en el lugar donde estuvo Josué. Quita las sandalias de los pies. En el lugar donde estuvo Moisés. Quita las sandalias de tus pies. A Josué quita. ¿Por qué? Porque el lugar donde está es un Hamacón. Y no te vayas a encontrar en un lugar donde esté el Eterno, pero que estés ciego, porque has orado por lo que te va a pasar, pero no vas a entenderlo y lo vas a dudar. Así que no dudes de lo que Dios va a hacer sobre tu vida. Amén, amén.